Muy amados hermanos, como siempre es un gozo poder llegar a ustedes por medio de esta vía fácil e instructiva que nos permitirá hoy comenzar nuestros estudios de la clase 201. Es importante que no saltemos ninguna parte de este estudio porque para poder recibir nuestro certificado de participación es necesario descubrir una palabra clave que estará escondida en alguna parte dentro de la clase. El estudio de la Biblia requiere que lo hagamos con dedicación y tiempo. No hay nada más importante en la vida de un seguidor de Jesucristo. Como vimos en el video introductorio, en estos encuentros vamos a seguir las 4 direcciones a las que apunta la cruz del discipulado. En esta ocasión, procederemos en nuestra relación vertical desde arriba hacia abajo. Esto es la forma en que Dios habla a todo cristiano, es por medio de su palabra. Como hemos visto en otras ocasiones, hay 3 formas de la palabra. La palabra viviente, que comprendemos es Jesucristo, la palabra hablada, que es contenida en la predicación, y la palabra escrita, que es la misma Biblia. En esta ocasión vamos a concentrarnos en las 2 últimas formas de la palabra que hacen referencia a la primera, que es Jesucristo. Existen 6 formas de decir la palabra de Dios e intentaré estudiarlas hoy de manera sencilla y rápida para que todos lo puedan entender correctamente. La primera forma es oír la palabra de Dios. La Biblia enseña en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que es necesario oír la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Ahora, hay muchas formas de oír la palabra de Dios. La Biblia puede ser escuchada en forma leída en audio, por ejemplo, o cuando tenemos estudios familiares en los hogares, o cuando escuchamos una predicación en la radio o la televisión, y la más frecuente cuando escuchamos los servicios de predicación en la iglesia. No hay problema con esto excepto el hecho de que se conoce que el 95% de todo lo que oímos se olvida luego de 72 horas. Algunos más dotados podrían recordar parte de una conferencia, pero en su gran mayoría se olvidará si no se usan otros recursos que ayudan a comprender lo que oímos. Ahora, ¿cómo podemos mejorar nuestra capacidad de oír la palabra de Dios? Debemos hacer 6 cosas que nos van a ayudar a desarrollar esta importante capacidad. Lo primero es que debemos preparar nuestra mente para oír. En Lucas 8:8b dice que el que tiene oídos para oír, oiga. Esto significa que debemos prestar atención. Debemos esperar lo que se va a oír. Lo segundo es desarrolla una habilidad para escuchar. En Santiago 1:19 dice, todo hombre sea pronto para oír. O sea, que escuchar significa prestar atención sin interrumpir. Lo tercero es debemos mantener actitudes positivas. El orgullo, la arrogancia y la amargura impiden que podamos desarrollar una buena actitud hacia la palabra de Dios. Lo otro es que debemos abandonar la superficialidad. Es necesario buscar profundamente las cosas de Dios. En Colosenses 3:2 la Biblia nos dice que debemos buscar las cosas de arriba en contraste con las cosas de la tierra. Porque las cosas de la tierra son perecederas, pero las de arriba, las de Dios, son eternas. Es importante que dejemos lo fácil y que vayamos a lo profundo. En quinto lugar, debemos escribir lo que oímos. O sea, las notas pueden ser un recurso mnemotécnico muy importante para citar a predicadores, a maestros, sobre temas relevantes para la vida cristiana. En Hebreos 2:1 nos dice la Escritura que debemos prestar mucha atención al mensaje que oímos, no sea que nos deslicemos. Esto significa que nos apartemos del camino. Aunque como bautistas no creemos que la salvación se pierde, es importante que estemos conscientes de que, como a cualquier cuerpo que no se nutre se va deteriorando hasta la muerte, nuestra fe necesita alimentarse diariamente con la palabra de vida. Y finalmente debemos hacer siempre lo que la palabra nos indica. Es un asunto de hacer. Una vez que hemos comprendido el mensaje que hemos oído, es necesario ponerlo en práctica lo antes posible. De esta manera comenzaremos a crear el hábito de hacer inmediatamente lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos.
Ahora, la segunda forma de asir la palabra de Dios es leer la palabra de Dios. La Biblia también nos enseña que para poder asir la palabra es necesario leerla. Esto es, en un marco más privado e individual, leer lo que está escrito en ella, de tal manera que podamos entender para aprovechar toda la riqueza espiritual que está escondida en ella. Así que, ¿qué tan a menudo debo estudiar la palabra de Dios? En Deuteronomio 17:19 el Señor nos dice, hablando del rollo de la palabra de Dios, y lo tendrá consigo y lo leerá en todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. La Biblia debemos leerla sistemáticamente en diferentes traducciones, si es posible. Debemos subrayar aquellos versos claves que luego podemos memorizar. Es una buena práctica leerla en voz alta en un marco privado si se puede. De esta manera no solo está usando la vista, sino también el oído. Mientras más sentidos podamos involucrar en su lectura, mejor será. En nuestro manual del estudiante vamos a encontrar una lista de lecturas diarias que nos permitirá leer todo el Nuevo Testamento en solo 30 días. Por favor, sírvanse en buscar en la página 12 y allí lo encontrará. Comience al principio del mes para que pueda leer, si fuera posible, cada mes el Nuevo Testamento. También te voy a compartir en la descripción de este video el enlace para que puedas descargar un plan de lectura bíblico anual. De esta manera estará usted preparado para poder leer la Biblia sistemáticamente en todo tiempo. La tercera forma de asir la palabra de Dios es estudiarla. En el libro de los Hechos se resalta la conducta de los cristianos de Berea. En Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre leer y estudiar la palabra? Bueno, cuando estudiamos la Biblia debemos tener algo con que escribir. Estudiar la Biblia significa hacer preguntas al texto para que nos ofrezca las respuestas que necesitamos en cuanto al contexto, el origen, el lugar y la razón por la que se escribió el pasaje bíblico que estamos leyendo. Hay al menos 6 preguntas básicas que debemos hacer al texto para que nos dé lo que necesitamos saber en cuanto al pasaje que estamos estudiando. Estas preguntas son las siguientes. ¿Quién? ¿Quién lo escribió? ¿Quién fue el discípulo? ¿Quién actuó? ¿Quién hizo? ¿Quién predicó? Etcétera, etcétera. En este sentido, buscamos autores y personajes relevantes en el texto. ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue realizado? O sea, se refiere mayormente a cosas. Buscamos con esto cosas que se realizan, cosas que aparecen en la escena o suceden. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo se realizó? ¿Cuándo apareció? Buscamos el tiempo de los eventos o la fecha en que fueron realizados. Si esto es a lo que el texto responde. ¿Dónde? ¿Dónde sucedió? ¿Dónde apareció? ¿Dónde se realizó? Igualmente aquí el objetivo es buscar el lugar de los eventos. ¿Por qué? ¿Por qué sucedieron los eventos? ¿Por qué busca la causa que los produjo? Y finalmente, ¿cómo? ¿Cómo sucedieron los eventos? ¿Cómo se realizaron? O sea que esto busca la forma o la manera en que ocurrieron u ocurren los mismos eventos. El objetivo de este estudio es entrenar nuestra mente para visualizar las enseñanzas bíblicas de una manera que nunca pasemos por alto los detalles más relevantes a la interpretación. Y finalmente, la palabra del día de hoy es exégesis. La disciplina que se dedica a hacer este tipo de estudios sobre el texto bíblico
la llamamos exégesis. La exégesis es una palabra griega que significa explicar, exponer o interpretar el significado profundo de un texto, cualquiera que sea. La exégesis nos ayuda a realizar observaciones correctas del texto bíblico para poder interpretarlo correctamente. Por ejemplo, en Salmo 14.1 y en el Salmo 53.1 aparecen las únicas menciones en la Biblia donde se dice que Dios no existe. Si aplicamos las técnicas de nuestra exégesis, veremos cuán fácil es resolver el problema. En el primer pasaje dice, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y en el segundo pasaje dice aproximadamente lo mismo. No hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. O sea que si hacemos la primera pregunta que debemos hacer al texto, ¿quién? ¿Quién es el autor de estas palabras? ¿Quién se ha corrompido? ¿Quién hace las obras abominables? ¿Quién es el que no hace el bien? La respuesta del texto es, con toda intención oculta en este versículo, el necio. Lo cual significa que un pasaje en la Biblia no debe ser arbitrariamente cortado o mutilado para satisfacer intereses personales. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. De manera que estamos aquí en presencia de un ejemplo por el que reconocemos la importancia del exégesis. Las cosas tienen más sentido cuando vemos todo lo que podría escaparse con una simple lectura u observación del texto bíblico. La cuarta forma de asir la palabra de Dios es memorizarla. Lo siguiente que vamos a realizar con nuestra Biblia es aprenderla de memoria. En el Salmo 119:11 nos dice la Biblia, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Escuchar la voz de Dios significa estar tan familiarizados con su palabra que podamos atesorarla en nuestra mente, lo cual es nuestro corazón. El objetivo de estar siempre en el centro de su voluntad solamente puede ser garantizado a través de la memorización de la palabra. La forma ideal para atesorar la Biblia es por medio de la memorización continua. Ahora bien, aunque toda la Biblia es importante, es imposible que podamos memorizarla completamente. Se requeriría de un cerebro superdotado para hacerlo. Sin embargo, podemos concentrarnos quizás en aquellos pasajes que incluso podríamos utilizar para nuestro diario vivir y para nuestro testimonio público al mundo. En la página 17 de nuestro manual recomendamos algunos temas de gran importancia junto con los pasajes que podríamos aprender de memoria en nuestra rutina diaria. Estos pasajes van a traer un balance en nuestro entendimiento de todo el tema que aparece en la Biblia. Nuestra recomendación es que puedas al menos aprender 2 versículos bíblicos por semana mientras realizas este estudio. No es un requisito, pero te pondría en una muy buena posición de liderazgo en la iglesia si aprendieras una serie de versículos y los pudieras ubicar eficazmente de forma temática. La quinta forma de asir la palabra de Dios es a través de su meditación. Es igualmente importante en la palabra de Dios meditar las Escrituras. Y esto significa dedicar tiempo a pensar cómo la experiencia de los grandes hombres de Dios puede servir a propósito de mi propia vida en Cristo. Para ello es necesario realizar preguntas de sondeo que nos ayuden a ver con claridad cómo estamos aprovechando al máximo la lectura de la Biblia. Una vez que has terminado tu estudio de la palabra, haz las siguientes preguntas. ¿Hay algún pecado que a la luz de lo que he leído en la palabra deba confesar? ¿Hay alguna promesa que a la luz de lo que he leído pueda reclamar de Dios? ¿Hay alguna actitud que a la luz de lo que he leído debo adoptar, cambiar y repensar? ¿Hay algún mandamiento que debo obedecer sin discusión de parte de Dios? ¿Hay algún ejemplo que a la luz de lo que he leído deba imitar? ¿Hay alguna oración que a la luz de la palabra leída deba realizar? ¿Hay alguna verdad que debo interiorizar y creer firmemente? Finalmente y en sexto lugar, para asir la palabra de Dios, debemos aplicar
las Escrituras. Debemos aplicar lo que hemos aprendido y meditado para poderlo convertir en un hábito, lo cual es la meta de este estudio. En la ilustración que aparece en pantalla encontraremos un gráfico que ilustra lo que llamamos el puente aplicacional. Este puente está basado en dos columnas que se apoyan a su vez en el evento histórico que es narrado en la Biblia y en el momento histórico en el que vivimos nosotros. Una vez que realizamos nuestra interpretación a través del exégesis, como vimos anteriormente, estamos listos para ver las implicaciones de lo que la Biblia ha llegado a comunicarnos en un momento determinado. Descubriremos que, aunque las historias, los mensajes y los escritos fueron concebidos para personas que existieron mucho tiempo atrás, sus vivencias con Dios lograron mostrar y plasmar en la Biblia lo que llamamos los principios eternos de Dios. En otras palabras, cuando estudiamos un pasaje de la Biblia, lo primero es llegar a una interpretación. Esta interpretación nos lleva a encontrar el significado que tuvo para estas personas a las cuales se escribió originalmente, ya sea la historia, el salmo, la epístola, etcétera, etcétera. Al leer el mensaje, en ocasiones encontramos métodos y recomendaciones atípicos para el contexto cultural en el que vivimos, considerando que fueron escritos hace más de 2000 años. Pero también descubriremos las implicaciones que este mensaje tiene para nosotros que vivimos en el momento presente. A estas implicaciones llamamos principios eternos. Estos principios eternos son las verdaderas enseñanzas que Dios quiere que pongamos en práctica y que apliquemos en nuestras vidas. Un ejemplo que siempre citamos para probar este punto es el de 1 Corintios 11, 3 al 16. El debate que se suscita en Corintios acerca del uso del velo tiene que verse primeramente a la luz del contexto cultural en el que Pablo estaba hablando. Al parecer, la costumbre de las iglesias primitivas era que adoptaban en todo lugar que el hombre no debía orar en público con la cabeza tapada, porque de esta manera deshonraba a Cristo, que es su cabeza, y la mujer, por el contrario, no debía orar en público sin taparse la cabeza, porque la costumbre en este caso dicta que que ella tiene al hombre por cabeza, debía mostrar por medio del velo señal de autoridad. La cabeza descubierta en la mujer implica que no tenía autoridad sobre ella. Esto es, que podría incluso estar soltera. Era una señal de modestia, de respeto y sujeción a su esposo. Sobre todo era una señal que demostraba que sus atractivos físicos habían sido reservados exclusivamente para su esposo. La alternativa a esta práctica es cortarse el pelo o raparse la cabeza. De esta manera, la mujer adoptaba una apariencia despreciable para que tampoco pudiera ser codiciada por otro hombre. Pero esto era realmente impensable en el contexto cultural en que se presentan los hechos, ya que muy pocas mujeres hubiesen cortado su cabello, solo porque no querían llevar el velo. La conclusión a la que llegamos es que la pregunta de los corintios estaba enfocada en conocer cómo debían conducirse al respecto. La respuesta de Pablo presenta dos posibles argumentos. El primero es una recomendación basada en el orden natural de todas las cosas. Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer. Sin embargo, en el versículo 11, Pablo muestra un segundo argumento. Estando en Cristo, dice él, fuera del contexto secular, ni la mujer existe aparte del hombre, lo cual es una cita del primer argumento, ni el hombre existe sin la mujer, porque también el hombre proviene de una mujer, según versículo 12. Por tanto, deja el asunto al juicio de los hermanos. Él dice, juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Basado en el orden natural, el cabello largo en la mujer es una evidencia, según el apóstol, que el velo es apropiado porque incluso su cabello parece un velo natural. Su recomendación entonces es que esta práctica se continúe realizando porque es lo que tienen por costumbre todas las iglesias que él conoce y ha pastoreado desde el principio. Pero deja el asunto abierto para que sea deducido, no como ordenanza, sino como una recomendación. Todo esto nos lleva a concluir de que se infiere, o sea, lo que está implícito en la discusión como principio eterno es que
la mujer debe siempre respetar a su esposo por medio de una imagen decorosa y humilde. Y que igualmente el hombre debe respetar a la mujer ya que ha salido de una mujer. Segundo, que el velo en sí no comunica, en nuestra cultura, que la mujer casada tiene autoridad sobre su cabeza. Por tanto, mantener esta costumbre, como es que se trata el asunto, y no como doctrina u ordenanza, es probablemente algo inútil y contraproducente para nuestra generación. Aún así, es asunto de las iglesias locales decidir qué costumbres van a implementarse para hacer valer el principio eterno que aparece en la Biblia. Concluimos. Hay 6 maneras de decir la palabra de Dios. La primera es oyendo la palabra de Dios. Segundo, leyendo la palabra de Dios. Tercero, estudiando la palabra de Dios. Cuarto, memorizando la palabra. Quinto, meditando la palabra. Y sexto, aplicando la palabra. Todo esto creará un hábito que nos permitirá llegar al siguiente nivel en nuestras vidas cristianas, a la estatura de un varón perfecto como Jesucristo. Lean por favor las notas del estudio llamado El hábito de un tiempo diario con Dios, que aparece a partir de la página 23 de sus manuales. Vea los pasajes bíblicos y estúdielos a fondo. Nos vemos la próxima semana para continuar hablando de nuestra relación vertical hacia arriba, o sea, el hábito de orar. Espero que hayan disfrutado de esta conferencia y solo me queda desearles las más ricas bendiciones de Dios para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana.